Amada Iglesia, Dios paz a vosotros. Hoy es día sábado y es día en el cual venimos y damos honra y gloria a Dios. Pero también leemos su palabra, también analizamos lo que su palabra dice a cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablarles de algo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta. Y tiene que ver por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Es bien difícil a veces nosotros entender lo que el apóstol Pablo escribió ayer y cómo nosotros traerlo a nuestras vidas. Y a veces hasta cierto punto somos nosotros arrogantes en cómo vivimos nuestras vidas, en cómo nosotros enfrentamos las situaciones que estamos pasando. Hay circunstancias en las cuales nosotros necesitamos la exhortación de la palabra de Dios a nuestras vidas, pero a veces la palabra es tan dura que no la aceptamos. Es difícil escuchar lo que la gente que ha tenido el virus, la enfermedad, dice cómo en sí esa enfermedad es. Y lejos de uno decir, he orado por ti, uno solo puede agachar la cabeza y no tiene palabras, porque sabe uno que nada puede hacer por esa persona. Es tan difícil la enfermedad que solo aquel que está pasando por ella sabe los momentos difíciles que ha pasado. Pero este tema tiene la finalidad de sacar a luz nuestras conductas carnales que hay en nosotros, nuestra conducta que aún no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Este tema también nos recuerda a nosotros que nosotros fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, y desde que creímos y fuimos bautizados, fuimos sellados, dice el apóstol Pablo en Efesios, con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 12, con el Espíritu Santo es la promesa. Entonces, si fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese Espíritu es de poder, de amor y de dominio propio, y no es un espíritu de cobardía. Por tanto, todo aquello que venga a nuestras vidas, seremos capaces de resistirlo si en verdad nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Si en verdad en nosotros hay dominio propio, y si también en nosotros hay amor hacia Dios, todo eso podremos soportarlo. También necesitamos nosotros entender que somos seres caídos, seres que necesitamos de Dios día a día. Nosotros somos tratados por Dios con amor y con misericordia, pero a la vez necesitamos nosotros recordar que somos polvo y que delante de su presencia no somos nada. Por eso las preocupaciones, los problemas, los sentimientos que tenemos encontrados, los problemas financieros, las enfermedades, la muerte de un ser querido a consecuencia de lo que está pasando, de la pandemia, la pérdida de empleo, la enfermedad, etcétera, etcétera, son los problemas que vienen y hacen estragos en la vida. Y ahí es donde nosotros sentimos que Dios no está con nosotros. Ahí es donde nosotros sentimos que estamos solos. Pero el apóstol Pablo nos dice a través de su carta a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de valor, un espíritu de amor y dominio propio. Por lo tanto, no debemos nosotros acobardarnos. Pero todas esas cosas que he hablado contribuyen a que cada uno de nosotros en un momento dado nos acobardemos o estamos por acobardarnos. Por eso vayan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 18. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédate el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Voy a darles datos históricos acerca de lo que esta carta significa. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los años 64 al año 67 después de Cristo Jesús, después de la muerte de Cristo Jesús. Y la razón por la cual Pablo escribe a Timoteo es para asegurarse que Timoteo, primero, predique la doctrina y no sea cobarde, porque iban a venir tiempos duros para Timoteo en el lugar donde Timoteo estaba viviendo. Y segundo, Pablo quiere asegurarse que Timoteo enseñe la palabra a hombres y mujeres fieles. Tercero, Pablo está haciendo un llamado a Timoteo a que persevere en la palabra de Dios. Y cuarto, Pablo le dice en el capítulo 4, verso 2 de 2 de Timoteo, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la razón por la cual Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, para que Timoteo se recuerde que Dios habita en él y que el espíritu que habita en él es un espíritu de poder, de amor y dominio propio y no de cobardía. Entonces no debemos nosotros también, como cristianos del siglo XXI, acobardarnos a lo que estamos viviendo hoy en día. Y cuando Pablo escribe esto, hermanos, simplemente él le dice en el verso 15, ya sabes esto, dice, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes son los primeros a abandonarlo. Entonces, ¿estaba solo Pablo en esos momentos? Sí, estaba encadenado y estaba preso. Y en esa condición le escribe Pablo a Timoteo, exhortándolo para que el otro no se sienta mal. ¿Algunos de ustedes visitaron a alguien que estuvo enfermo con coronavirus? ¿Han visitado a algunos de ustedes? ¿Han tenido el valor de ir y llevarle cosas a alguien? ¿Saben los ojos? ¿Saben la mirada que hay de la persona cuando uno le lleva las cosas? Y sabe uno que no se puede acercar y solo se le quedan viendo y quisieran que uno les diera la mano y uno no puede. Se siente, hermanos, realmente esa persona se siente que uno le tiene hasta miedo porque no se puede acercar. A mí me pasó 3, 4 veces hice eso. Y se siente que uno no puede acercarse, o que uno quisiera acercarse a ellos, no puede. Y le tiene que decir, hermana o hermano, te dejé las cosas atrás, búscalas. Hermano, te dejé las cosas en la escalera, búscalas. Entonces así se siente esa gente, abandonada. Así se sentía Pablo, solo, porque los hermanos que él había querido no estaban con él. Y así también muchos de nuestros hermanos que se enfermaron, cuando uno los visitó, les llevó lo que necesitaban, se sentían en esa condición. No es fácil. No es fácil uno predicar y decir esto, y otra cosa es vivirlo, entender lo que la gente siente en su momento. Entonces ahora podemos entender, solo aquel que ha visto, se ha enfrentado a eso, puede entender lo que el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo. Y por qué la urgencia con la que el apóstol Pablo escribe así a Timoteo. Todos lo habían abandonado. Así se sienten también todas las personas, que su familia, los más íntimos, los abandonan en los hospitales, no están con ellos. Y tal vez solo una llamada por FaceTime, puedes verlo. Y es la única manera de despedirse de ellos. Esa es la forma en que la gente está sufriendo. Y mientras algunos de nuestros hermanos arrogantes
indiferentes a la situación, el llamado es a que realmente entiendas lo que estás viviendo. El llamado es a que realmente comprendas que no debes de acobardarte, a que debes de tener amor por los demás, orar y ayunar por los demás, para que Dios también tenga misericordia de ti. Quiero decirles también que Dios no nos abandona. Aunque nosotros sentimos que Dios no está con nosotros, Dios está presente todo el tiempo en nuestra vida. Hay momentos en que nosotros sentimos que Él no está con nosotros, pero en verdad Él sí está con nosotros. Pero vaya, después ahora que leímos un poco de lo que es la lectura, vimos un poco de historia, entendimos las razones por las cuales Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Analicemos el verso 3 al 5. Vamos a ir analizando los versos detalladamente, del 3 al 5. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Había una relación estrecha entre Pablo y Timoteo? Sí. Aunque estaba uno preso y el otro estaba libre predicando en Éfeso, pero había una relación. Se acordaba el uno y el otro y oraban el uno por el otro. Entonces, cuando hay ese sentimiento, entonces es que Pablo puede escribir el verso 4 y decirle: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero también traigo a la memoria la fe que hay en ti, no fingida, que primero dice hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti hubo esa fe. ¿Quién le había enseñado a Timoteo esa forma de sentir? Era su abuela y su madre le habían transmitido eso. Entonces el amor fingido es aprendido, es enseñado, lo vemos porque nuestros padres nos lo han enseñado de esa manera. Entonces esa es la forma en que Pablo tenía esa comunión con Timoteo, y por eso se sentía de esa manera, y por eso le exhorta diciéndole: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y por lo tanto no debes de tener miedo en lo que viene, en lo que has de enfrentar, porque Dios está con nosotros. Qué hermoso es leer esos versos y darse cuenta que entre Pablo y Timoteo había una relación estrecha de esa manera, que había un amor no fingido y había una comunicación entre ellos. Pero eso había sido aprendido de Timoteo. Primero su abuela Loida se lo había enseñado, y luego su madre Eunice también se lo había transmitido. Luego el verso 6. Fíjense bien lo que dice el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Cómo podrá un hermano sentirse que tiene el poder de Dios cuando ella misma expresa de que su cuerpo tiembla, que no sabe lo que pasa dentro de sí? ¿Podrá alguien recordarse de esta palabra que dice? ¿Se acuerdan algunos de ustedes cuando estaba enfermo sentir de esa manera y luego recordar versos de la Biblia? Saber que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Tendremos nosotros el valor de tener dominio propio y decir: nada he de temer porque Dios está en mí? Al contrario, nos acobardamos. Eso es lo que hacemos, nos acobardamos. Y por muy predicador que hayas hecho, por muy pastor que hayas sido, te acobardas y no entiendes porque tu cuerpo no está reaccionando. Y eso es lo que muchos han pasado. Eso es lo que este virus hace con la gente, los acaba por dentro. Pero el apóstol Pablo te dice que el espíritu que Dios puso en nosotros es un espíritu de valor, de dominio propio y de amor. Por lo tanto, debemos de enfrentar las cosas como debe de ser hecho. Verso 7, 8 al 10. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y suyo y la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de testificar el nombre de Cristo Jesús en estos tiempos de pandemia? ¿Cuántos? Todos. Todos nos hemos encerrado en nuestras casas. Y es muy raro que llamemos a alguien. Pablo estaba preso
y escribe esta carta a Timoteo en la condición de preso y encadenado. ¿Por qué? Porque amaba a Timoteo. Lo amaba de tal manera que se recordaba aún cuando se había despedido de él con lágrimas. Entonces, solo cuando hay un amor no fingido, dice la Biblia, nosotros podemos expresar, nosotros podemos escribir de esa manera que lo hizo el apóstol Pablo. Y me pregunto también, ¿dónde están esos pastores como Benny Hill, como Cash Luna, que dicen que sanaban enfermos? ¿Dónde están aquellos que visitaban a la gente en los hospitales? Hoy tienen miedo. Hoy tienen miedo porque saben que no tienen ningún poder para salvar a nadie. No tienen ningún poder para sanar a nadie. Y por eso es que hoy, más que nunca, están guardados en sus casas. Y así también nosotros estamos guardados en nuestras casas. Hermanos, es tiempo que despertemos. Es tiempo que nosotros en el amor de Dios llamemos a la gente y le digamos: Dios está contigo. Llamen a sus amistades, llamen a sus parientes y estén pendientes de ellos. Anímenlos a que en Cristo Jesús hay esperanza. Háblenle de que Cristo Jesús está con nosotros y en Él tenemos nosotros perdón de pecado, salvación y vida eterna. No te sientas solo. No dejes que el momento que estamos pasando nos acobarde y no testifiques de Cristo Jesús. Si yo les preguntara a los que estamos aquí, a los 9 que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes han llamado a alguien y testificar de Cristo Jesús? Levanta la mano a quien lo haya hecho en 2 meses que llevamos encerrados. Yo sé que nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque igual nos hemos acobardado. Eso es lo que hace una enfermedad así. Ahora, si estuvieras preso, encadenado como estuvo el apóstol Pablo, ¿qué harías, hermano? ¿Le dirías a alguien: oye, trae mi papel y lápiz y voy a escribirle a Julano y le voy a decir que lo quiero y lo extraño en el nombre de Cristo Jesús? No lo harías. Si estás en libertad en tu casa y lo primero que haces es sacar el celular y si te pones a textear de otras cosas, pero no de llamar a tus amigos y decirle: oye, estoy orando por ti, oye, ten fe en Dios, que esto ha de pasar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sentimos lo que el apóstol Pablo sentía por Timoteo. Necesitamos nosotros sentir ese amor que sentía Pablo por Timoteo, un amor no fingido por la gente, y testificar aún en la condición que estamos. Debemos hablar de Cristo Jesús, y eso nos enseña Pablo, porque el Espíritu, si en verdad tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos que testificar de Dios. Tenemos que amarle a la gente, orar por ellos y decirles que Dios está con nosotros y que no temamos a las circunstancias que estamos pasando. Verso 11 y 12 dice que Pablo le dice: yo fui constituido, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía la certeza de que si iba a morir, y lo expresa en otros versos, dice: para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Entonces, igual nosotros tenemos que tener la misma certeza de que, hermanos, un día la muerte nos va a llegar. Y no creas de porque eres bautizado, tal vez el coronavirus no te va a llegar. Estás equivocado. Eventualmente todos nos vamos a enfermar con esa enfermedad. Eventualmente, puede que algunos sí, puede que algunos no. El bautismo no te exime o no te quita que te vayas a enfermar. El bautismo no hace eso contigo. Lo que sí te puede hacer que no te enfermes es el Dios Todopoderoso. Él sí. Pero no creas. Muchos dicen: es que estoy cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Sí, fuiste lavado, fuiste ahí sí que comprado con sangre. Pero no te exime de que te enfermes. No te exime de que mueras un día. Entonces, cada uno de nosotros un día vamos a estar enfermos de esa enfermedad o de otro. Pero entiende lo que Pablo dice. Pablo dice que Dios es fuerte y poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y Él no se avergüenza del Evangelio. Y en esas condiciones que estamos, nosotros necesitamos predicar a Cristo Jesús. No tenemos por qué tener miedo. En estos tiempos de pandemia necesitamos nosotros predicar a Cristo Jesús, testificar de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas.
Aquellos hermanos que se han enfermado necesitan testificar de que Dios los sacó, los libró de esa enfermedad. Pero ¿qué hacemos los otros? Oh, no, dice el hermano se enfermó porque saber cómo anda con Dios. Su condición con Dios no es la más. Y entonces como a ti no te ha dado, dices, no, es que yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien. Eso no tiene nada que ver. En el propósito de Dios, así Dios ha decidido y Él sabe cómo nos lleva. Él sabe por qué sí, por qué no. Pero no te jactes tú, porque no te ha dado. Quiere decir que el otro sí está en pecado, pero tú no. No tiene nada que ver. Y eventualmente cuando venga a tu vida esa enfermedad, entonces tu boca será sellada, porque un día dijiste que aquel estaba mal y tú estabas bien. No es la forma de nosotros enfrentar la situación que estamos viviendo, sino que la debemos enfrentar confiando en Dios primeramente, que Él es el que sabe cómo lleva nuestras vidas y cómo dirige cada día de nuestras vidas, orando por los otros, ayunando los unos por los otros y velando los unos por los otros. Es la forma de nosotros enfrentar el tiempo en cual estamos viviendo, no de la manera equivocada. Versos 13 al 14. Retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El depósito le llama Pablo a su cuerpo. Es lo que él dice, guarda el buen depósito. Entonces, nosotros necesitamos retener la sana doctrina, predicar la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad, una palabra de Dios no adulterada, una palabra de Dios basada en la fe y el amor en Cristo Jesús. Debemos de predicar la sana doctrina, pero también debemos de guardar lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque a veces somos buenos nosotros para demandarle al otro, pero no vivimos nosotros lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de guardar nuestro cuerpo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Debemos de también guardar la sana doctrina, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero cuando nosotros no entendemos esto, es muy difícil nosotros saber que Dios mora en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 21, verso 28, dice de esta manera: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice Jesús. Erguíos es levantar, párate y levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que Jesús dijo. No dijo que te acobardes. Jesús no dijo escóndete, deja de testificar de mi nombre, sino dice erguíos y levantando vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que Jesús dijo. Y no nos mandó a acobardarnos, sino que nos mandó a que sigamos testificando de Él, pero que nos ergamos, levantarnos, estar rectos, que lo cojo no se salga, porque nuestra redención está cerca. Pero también tenemos que velar los unos por los otros, orar los unos por los otros, porque estas cosas se están cumpliendo. Por eso debemos hacer nuestras palabras de Cristo Jesús. Los últimos versos, del 15 al 18, habla el 15 de cómo lo abandonaron en Asia, todos los de Asia, incluyendo Figelo y Hermógenes. Pero él aún así dice: tenga misericordia el Señor de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No te sientas mal. Y les hablo a los hermanos que han tenido esa enfermedad. No se sientan mal. Eventualmente todos, de una u otra manera, si es la voluntad de Dios, nos hemos de enfermar con eso. Pero Dios es grande, es poderoso, y hemos de pasar por todo eso. Y si no lo pasamos, a Dios sea la honra y la gloria, porque en sus manos estamos. Pero no tenemos por qué acobardarnos. No tenemos por qué dejar de testificar en nombre de Dios, porque a eso fuimos llamados, a dar honra y gloria al Dios Todopoderoso, quien nos sacó, dice, de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. A eso fuimos llamados. Y en circunstancias buenas o en circunstancias malas, debemos de hacerlo. Pablo estaba preso y encadenado cuando escribe esta carta a Timoteo, y tuvo el valor, tuvo la entereza para hacerlo.
Yo espero que también nosotros tengamos la entereza y el valor para seguir testificando de Cristo Jesús. Y no nos acobardemos como se han acobardado esos falsos profetas, esos falsos pastores, esos falsos predicadores que hoy se les acabó su mina de oro, se les acabó el hecho de hacer dinero fácil engañando a la gente. ¿Dónde están? Me pregunto. Están escondidos porque ahora nadie les cree, porque ahora no pueden sanar a nadie, porque ellos mismos tienen miedo a contagiarse de la enfermedad. Mas nosotros fuimos llamados a predicar la sana doctrina, a mantener la sana doctrina y vivir la sana doctrina. Ahora podemos entender con claridad por qué Dios nos ha dado un espíritu de valor, de amor y dominio propio, y lo ha hecho para que nosotros en tiempos así, en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad, tengamos el valor de testificar de su Hijo amado Cristo Jesús. Y si no has podido testificar en esta tarde, te exhorto en Cristo Jesús a que de verdad tomes el teléfono y le des el uso que debes de darle para llamar a tus amistades y les diga que Cristo Jesús tiene el control de su vida. Pero es necesario que se acerque al Hijo de Dios de la manera correcta, lo que la palabra de Dios dice. Todo aquel dice que se acerca a Cristo Jesús debe acercarse sabiendo que Él existe y Él es galardonador de todas las cosas, y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Pero si te callas, entonces las piedras se han de hablar. Si no testificas de Cristo Jesús, las piedras han de hablar. Es lógico que vamos a sentir nosotros en un momento dado angustia, vamos a sentir debilidad. Pablo sintió debilidad, ¿ustedes creen? ¿Se recuerdan cuando habla Pablo en 2 Corintios capítulo 12 y dice que tenía un aguijón en su carne y que fue, dice, puesto por parte de Satanás en su carne para que no se gloriara de él? Y del cual dice 3 veces he pedido al Señor, dice, que me lo quite. Y 3 veces me ha contestado el Señor, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la respuesta de Cristo Jesús a Pablo cuando éste le suplicaba que le quitara el aguijón que había en su carne. Entonces, esa enseñanza que nos dio Pablo a nosotros de soportar como hombre, de soportar todo ese sufrimiento en su debilidad, sabía que Dios se perfeccionaba, sabía que Dios lo mantenía, porque cuando somos débiles en la carne, Dios nos hace más fuertes por medio de su Espíritu Santo, porque donde hay debilidad, el Espíritu de Dios reposa, el poder de Dios reposa en ese ser. Y así lo dice 2 Corintios capítulo 12 versos 7 al 9. Pero también el poder de Dios a nuestro favor hace disminuir el sufrimiento. Cuando sabemos que Dios está en nosotros o Dios está con nosotros, hace que disminuya el sufrimiento en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Echar la ansiedad, todo aquello que nos perturba, todo aquello que hace quitar la comunión con Dios, echémosla sobre ¿quién? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Se recuerdan qué hizo Daniel? En Daniel capítulo 10, verso 3. ¿Qué hizo Daniel cuando él quería saber hasta cuándo iba a durar los 70 años de cautiverio? Él oró y tuvo que esperar 3 semanas para que Dios le contestara. Pero en esas 3 semanas tuvo que sentirse Daniel que Dios no le había contestado. Así pueda que nos sintamos nosotros también. ¿Hasta cuándo, Señor, quitarás esto de entre la humanidad? ¿Hasta cuándo, Señor, llegará este virus que has puesto para toda la humanidad? Puede que así nos sintamos. Y a veces tenemos incertidumbre nosotros de lo que ha de pasar. No se sabe. Pero hagamos como hizo Daniel. Él pidió en oración a Dios. Él supo que el único que tenía la respuesta a sus preguntas era Dios. Lean en su casa Daniel capítulo 10, verso 3. Y se van a dar cuenta que hizo Daniel. 3 semanas esperó, pero Dios le contestó. Aprendamos a hacer lo que dice el consejo del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 7. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Y pueda que te sientas que no hayas más que hacer. Porque luego te dices, en diciembre va a estar la cosa peor. En el otro año va a venir la cosa peor. Y no hayas que hacer. Te sientes inseguro. No sabes qué hacer. Y luego el hermano y la hermana que le ha dado esa enfermedad sabe que se siente, dice, hermano, dice, si a mí me vuelve a dar eso, yo no creo que pueda soportar. Porque eso es terrible. Pero otra vez el apóstol Pedro te dice y me dice a mí, echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la manera. Y recuerda lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Necesitas tener dominio propio en estos momentos. Necesitas tener valor para enfrentar la situación tal como nos viene. Pero si esto no te ayuda en tu debilidad, quiero que analices conmigo, a la luz de la Escritura, a Cristo Jesús. Miremos a Cristo Jesús. Si lo que hemos leído hasta ahora no te ayuda en tu débil fe, en Juan 17:15, Jesucristo dijo en Juan 17:15, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que en la tierra donde estamos hemos de pasar sufrimientos, hemos de pasar problemas, enfermedades, tal vez seremos perseguidos, tal vez, como les dije, nos vamos a enfermar. Si esa es la voluntad de Dios, que te contagies con el virus, te va a pasar. Y pueda que no, pero necesitas confiar en Dios, necesitas tener la confianza que Dios dirige tu vida. Por eso Jesucristo dice, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hemos de ver cosas, sí, pero debes de confiar que Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Y debes de tener esa confianza en Dios. Pero no te cobardes, no dejes de atestiguar de Cristo Jesús. No dejes de decir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es la confianza que tienes en Dios? Pregunto. ¿Cuál es la confianza que tienes en Dios? Tenemos la confianza de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que si morimos cuando Cristo Jesús venga en gloria por segunda vez, resucitaremos y seremos transformados en seres celestiales igual que los ángeles. ¿Es eso, sí o no? ¿O me equivoco? Entonces, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Porque es natural en el ser humano. Es natural en el ser humano tener miedo, sentirse acongojado, sentirse afligido. Es natural. Son sentimientos que hay en nuestro ser. Pero Dios nos ha dado un espíritu, dice, de poder, de amor y dominio propio, para que tengamos control de sí mismo, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y de todo aquello que nos viene a quitar la paz con Dios. Quiero hacer un llamado a todos. Aquí hoy más que nunca, oremos los unos por los otros. Aquí hoy más que nunca, sintamos que Dios está con nosotros y que no nos acobardemos. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Cristo Jesús en Getsemaní? Hemos leído y hemos predicado acerca del sufrimiento de Cristo Jesús en Getsemaní. Allá dice cuando oraba intensamente y sus lágrimas eran como gotas de sangre. ¿Estaba en agonía Jesús? Sí. ¿Pero tuvo miedo Jesús a enfrentar la muerte? No. ¿La enfrentó con valor? Sí. Juan 18, verso 4 al 5. Juan 18, verso 4 al 5. Fíjense bien lo que dice. ¿Lo tienen? Juan 18, verso 4 al 5. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Y qué había pasado horas antes de eso? ¿Jesús acaso no estaba orando 3 veces y encontraba a sus discípulos y les decía: otra vez están dormidos?
Y la segunda vez regresa y dice otra vez, ¿acaso dice no puedes orar conmigo por lo menos 1 hora? Dice Jesús. Y la tercera vez que descendió, dice, levantaos, dice, porque el tiempo ha llegado, mi hora se ha cumplido. Y entonces el verso 4 Juan escribe y dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. ¿Tuvo miedo? No. ¿Enfrentó la muerte cómo? Con valor, con serenidad, con paz en sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en esa escena con Jesús? Le había orado 3 veces al Padre y el Padre le mandó ángeles a que lo consolaran y lo confortaran. Y eso le dio fuerza a Jesús. Y entonces cuando la gente que venían a apresarlo se acerca a Jesús, se acerca a ellos antes que ellos llegaran a él, porque en Jesús había una entereza, había paz, había un espíritu de valor, de poder, de dominio propio, que pudo enfrentarse a la muerte de esa manera. De igual manera lo tenemos que hacer nosotros, porque Cristo Jesús es nuestro máximo ejemplo y no debemos de tener miedo nosotros. No te acobardes. Simplemente enfrenta la situación como debes de enfrentarla en el nombre de Dios, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, si dudas que el Espíritu de Dios, aquel que se movía sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, mora en ti, entonces sí tienes por qué preocuparte. Porque si dudas que el Espíritu de Dios no está en ti, entonces sí, ten cuidado. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti y tienes esa certeza que está en ti, no debes por qué acobardarte, porque Jesús se adelantó a que sus apresores y les dijo: ¿a quién buscáis? Y Jesús le dice: a Jesús Nazareno. Y él dice serenamente: yo soy a quien buscáis. Y luego Pedro quiso, sacó su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Mas Jesús le dice: no es así. Jesús lo corrige, porque había paz en él, había certeza en él, había dominio propio y sabía que iba a enfrentar la muerte, porque para eso había sido enviado a la tierra, para cumplir la voluntad del Padre. Y así también dice que nosotros, Pablo dice a Timoteo: fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Entonces no debes de tener miedo. Hay un canto que dice: no te dé temor morir por Cristo. No te dé temor. Y eso es lo que debes de recordar. No tengas miedo a la incertidumbre que ha de venir, sino que enfrenta las cosas puesta la mirada en el Dios Todopoderoso. Así lo hizo Jesucristo. Y saben, los salmos describen, mucho tiempo atrás, escribe en el Salmo 69, David esto, acerca del sufrimiento de Cristo Jesús. Salmo 69, versos 20 y 21. Si leen el Salmo 69, pero voy a leer desde el 1, 2 y 3 antes. Y esto escribió David cientos de años atrás acerca del sufrimiento del Mesías. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Verso 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma. Redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se recuerdan de las palabras de Jesús en Mateo 27, 48? Dijo: sed tengo. ¿Y qué le dieron?
vinagre le dieron de beber. Se cumple lo que el salmista cientos de años atrás había hablado o había escrito acerca del padecimiento del Mesías. Mas Jesús, ¿cómo enfrentó esos tiempos? En realidad, ¿cómo los enfrentó? Dice Juan, leíamos en Juan, ¿verdad? ¿A quién buscáis?, dijo. Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús dijo: yo soy. No se acobardó, porque en Jesús moraba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque es el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios ordenaba y creaba en esta creación. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús al tercer día entre los muertos. Por lo tanto, no debemos de acobardarnos. ¿A quién hemos de temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no te haga una enfermedad acobardarte de esa manera. No es tiempo para nosotros vacilar. A Jesús lo penetró la espada del soldado para ver si en verdad estaba muerto. Y el salmista dice que la espada, el escarnio, el quebrantado y acongojado estaba. Y fue atravesado de esa manera. Mas no tuvo miedo ir a la muerte. Así también nosotros no debemos de tener miedos. Necesitamos primero sentir nuestra debilidad, nuestra incapacidad para hacer algo por nosotros mismos. Y entonces veremos que Dios actúa en nuestra debilidad. Así como ha actuado con los hombres y mujeres del ayer, así también Dios actuará en cada uno de nosotros. Las circunstancias en que Pablo se encontraba cuando escribió a Timoteo la segunda carta eran que estaba preso y encadenado, y todos los hermanos del Asia lo habían abandonado, todos. Pero hubo uno al cual él se recordaba, y era Timoteo, al cual él sabía que lo amaba grandemente, al cual Pablo le dice que el amor que hay en ti no es un amor fingido, porque tu abuela y tu madre te lo han inculcado. Esa es la forma de nosotros aprender de cómo responder en los momentos que estamos viviendo, con un amor no fingido, con un amor que en verdad debe ser como la Biblia nos manda, orando y velando los unos por los otros. Pero no debes de tener miedo, debes de confiar de que Dios está con nosotros. El apóstol Pablo preparó a su querido Timoteo, a su hijo en la fe, y lo aconsejó: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Recuérdate, le dice, que por mis manos te fue impuesto el Espíritu Santo. Y ese espíritu que recibiste por la imposición de mis manos es un espíritu de poder, no de cobardía. Y si no has sentido que tú no has recibido el Espíritu Santo de Dios, yo te exhorto también en esta tarde a que te vengas de rodillas y le digas a Dios: Padre, no siento que tengo tu Espíritu en mí. Y exprésale y dile por qué. Porque puede que hay razones por las cuales Dios no ha puesto su Espíritu en ti. Puede que hay razones por las cuales Dios ha quitado su Espíritu delante de ti y no lo sepas. David en el Salmo 51 dice que el corazón contrito y humillado no desecharás, oh Dios. Pero David confesó su pecado porque sabía lo que había hecho. Y le suplicó a Dios, dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Oh Padre, dice: oh Dios, yo sé que el corazón contrito y humillado tú no desecharás. Entonces mi llamado es ese, que si no sientes que el Espíritu de Dios está en tu vida, ven delante de Dios en oración, en ruego, en súplica, arrodíllate delante de Él y dile, pregúntale, ¿por qué no sientes su Santo Espíritu en ti? Y siempre hay una razón por la cual nosotros no sentimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es la única manera de nosotros sincerarnos con Dios. Pero tomemos el ejemplo
del apóstol Pablo a Timoteo. Tomemos la exhortación a que debemos, de una u otra manera, vamos a participar de aflicciones. De una u otra manera hemos de enfermarnos. Y sí, pueda que te enfermes del virus que está, COVID-19, pero si te vas a enfermar, ten la confianza en Dios, que Él te va a levantar. Y nada ha de pasar. Enfréntalo de esa manera, confiando en Dios, que Él está con nosotros y nada nos ha de pasar. Para ir terminando, dice Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 9 de esta manera. Quiero llevarles a la carta de Pablo a los hermanos de Filipos, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Por nada estemos afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la manera de presentarnos delante de Dios. Y dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos de hacer? En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si en verdad somos así, como dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, a los filipenses, entonces el Dios de paz y de amor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. No se trata de que nuestros corazones deben de guardar la paz de Dios, sino que la paz de Dios, la paz que el mismo Dios tiene en sí, la perfecta paz, es la que va a estabilizar nuestros pensamientos, es la que guardará nuestros corazones en el día de la visitación. Pero debemos de tener confianza en Dios. Cuando nuestras mentes estén libres de preocupaciones, la paz de Dios que guarda, dice, nuestros corazones, nos va a conducir ¿a qué, hermanos? A todo lo que es verdadero, a todo lo que es honesto, a todo lo que es justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que hay, todo lo bueno. Si es que hay virtud alguna en todo eso, entonces la paz de Dios va a conducir nuestras mentes y nos va a quitar toda esa clase de preocupaciones. Nada sabemos del futuro. El futuro no es nuestro. El presente nos pertenece, pero no el futuro. No sabemos qué pasará mañana. Pero yo, en el nombre de Cristo Jesús, quiero exhortarles a que lo enfrentemos confiando en Dios, a que lo enfrentemos sabiendo que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y necesitamos nosotros saber eso. Y si no tienes la seguridad, como lo mencioné muchas veces durante la predicación, te vuelvo a repetir una vez más. Ven de rodillas y habla con Dios. Y dile, ¿por qué no sientes que su espíritu está en ti? Y dile, ¿por qué sientes que te acobardas? ¿Por qué sientes que realmente no hay nada que te motive? Y entonces Él te dará la respuesta. Como lo hizo con Daniel, capítulo 10, verso 3 de Daniel. Daniel ve y consulta a Dios en oración y él esperó 3 semanas y Dios le contestó. No sé si tú vas a esperar 3 semanas, un mes, un día o horas, no sé. Pero mi invitación es que ven, hables con Dios y te sinceres de esa manera con Él. Van a haber momentos en que tal vez quieras acobardarte, pero yo quiero que recuerdes, como el apóstol Pablo decía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 4. Me acuerdo, dice, de las lágrimas que derramaste, le decía Pablo a Timoteo. Y yo quiero que también te recuerdes lo que la palabra de Dios dice,
que en momentos de aflicción, en momentos de enfermedad, en momentos de angustia, dice: yo soy el que rescata del hoyo tu vida y te llena, dice, de favores y misericordias, a fin de que te rejuvenezcas como ¿qué? Como el águila. Eso hace Dios en la vida del ser humano. Pero cuando nosotros en verdad le amamos de todo corazón y le obedecemos como nuestro Padre que es. Póngase de pie y vamos a leer juntos Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, y voy a terminar con estos versos. Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Paz a vosotros.